Vamos a conocer la opinión de la congresista por Cajamarca, doña Mirta Vázquez. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Heller, saludando a toda la población de Selendín. Bueno, en principio, lo que está pendiente, congresista, la censura contra la ministra de Economía. Incluso se ha visto a una parlamentaria, si no me equivoco, de Podemos Perú, confrontando de manera fuerte, ¿no? A la señora María Antonieta Alba. Ustedes, como bancada, no han tomado una postura al respecto, pero se dice que hay muchos legisladores, incluidos del Frente Amplio, que de todas maneras van a votar en favor de la censura de la ministra. Sí, a ver, Heller, para comentarte efectivamente que es una situación delicada, ¿no? No es una decisión fácil. Nosotros como Frente Amplio, una cosa que sí tenemos claro y ha sido siempre nuestra postura es que este gobierno en realidad ha fallado mucho en la política económica, sobre todo en el manejo de la pandemia, y eso nosotros como Frente Amplio lo hemos hecho ver varias veces. Tres cosas fundamentales que nosotros hemos cuestionado en el manejo de la pandemia. Uno es el tema de cómo se ha subsidiado a los peruanos de a pie, digamos, el Estado cómo ha asumido esa responsabilidad, y nosotros sabemos que esta pandemia no solamente ha golpeado pues a las clases pobres y muy pobres, sino que ha golpeado en general a toda la población peruana, inclusive la clase media ha terminado pulverizada y han crecido los bolsones de pobreza a partir de eso. Entonces nosotros desde el inicio hemos cuestionado a la política económica de este gobierno porque manejó la pandemia como si fuera el apoyo solamente focalizado a las familias pobres y más pobres, de tal manera que ustedes vieron que los primeros bonos, por ejemplo, que se empezaron a dar, solamente eran para aquellas familias que calificaban dentro de las encuestas como pobreza y pobreza extrema. Entonces nosotros llamábamos la atención diciendo, no, hay que dar un bono universal personal. Eso fue una propuesta del Frente Amplio, el bono universal porque todos están afectados. Y el gobierno no ha cambiado la política de entregar bonos fraccionados, ¿no? Más bien ha ido aumentando un bono más para, por ejemplo, el bono rural, un bono más para los informales, un bono más. Y eso ha sido un total fracaso, ¿no? De tal manera que ahora nosotros tenemos un país en el que mucha gente, a diferencia de cómo el gobierno lo va presentando, de que la gente solo se contagia porque se va a visitar, sí, porque son unos irresponsables, en realidad nosotros sí creemos firmemente que esto se ha debido al mal manejo de la política. Si hubiésemos subsidiado a cada uno de los peruanos, la gente no tuviera la necesidad de salir a las calles, de contagiarse, de exponerse, porque hubiese estado, como en otros países, asegurada con un ingreso mínimo, ¿no? Entonces, ese era un primer cuestionamiento que hemos hecho y lo seguimos haciendo incluso a la ministra Alba. Lo segundo es que nosotros pensamos que el manejo de la reactivación económica no estamos de acuerdo cómo se está haciendo, porque obviamente el programa, por ejemplo, Reactiva Perú, que ha sido tan criticado y que nosotros sí entendemos cuál es la lógica de Reactiva Perú, sabemos que son préstamos, etcétera, que no salen del Estado, pero en realidad sí cuestionamos la metodología, porque Reactiva Perú promueve los préstamos para las empresas más grandes, es decir, su metodología dice a todos se le da un monto proporcional a las tres últimas facturaciones que han tenido. Entonces, por ejemplo, una gran empresa puede facturar al mes 20,000 soles, 30,000, 50,000. Entonces, el monto del crédito es mucho mayor. En cambio, las pequeñitas que pueden facturar al mes, no sé, 3,000, 4,000 soles, entonces el monto del préstamo va a ser mucho menor. Por eso es que resulta que las grandes empresas se llevan millones en préstamo, digamos, les favorecen con millones, y a las pequeñitas son pequeños préstamos que no les ayudan a reactivar. Entonces, nuestro cuestionamiento es por la metodología, ¿no? Y una tercera cosa que tiene que ver con el tema de cómo recaudamos económicamente. El gobierno se sigue endeudando,
tiene un plan de poder, por ejemplo, mover algunos presupuestos para poder aportar al manejo de la pandemia, pero también no ha tomado iniciativa para una mayor recaudación fiscal. Y nosotros ahí también le hemos puesto propuesta. Por ejemplo, nosotros les hemos dicho, es momento de poner un impuesto a las grandes riquezas. ¿Por qué? Porque los más ricos que tienen más acumulación de patrimonio, como en otros países, deben tributar un poco más que la gente de a pie. Y eso la ministra de Economía no lo quiere aceptar, ¿no? Claro, no entiéndase las empresas mineras, pero para ello necesitaríamos una reforma tributaria. No necesariamente una reforma. No necesariamente, porque nosotros no estamos proponiendo más impuesto para las grandes empresas, sino para las personas naturales que tienen acumulación de riqueza. Por ejemplo, nosotros tenemos a las 5 familias más ricas, de todo el Perú, están dentro de los más ricos del mundo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los Rodríguez Pastor, que son dueños de todas las farmacéuticas, esta cadena de farmacias, que además en esta pandemia se han vuelto más millonarios, ¿verdad? Y ellos tributan como cualquier ciudadano, el mismo porcentaje. Entonces, ¿por qué a estos ricos que tenemos en el país no le pedimos que tributen por el patrimonio que tienen acumulado? Y entonces, eso no es una fórmula ni comunista ni chavista, como dicen algunos, es una forma de recaudación más equitativa que ya se ha implementado en países como Argentina, en Colombia, en países de Europa, ¿no? Entonces hay que buscar, es un ejemplo para decirles, se podía buscar mecanismos de mejor recaudación. ¿Ya? Y el MEF en realidad no quiere girar a esos mecanismos porque quieren seguir con la misma política que siempre han tenido, y realmente nosotros sí creemos que de cara a una situación particular como la pandemia, eso tendría que modificarse. Ahora, nosotros, fíjense, estamos absolutamente de acuerdo, cuestionamos el tema del manejo económico, etcétera, pero tampoco, y ahí viene una evaluación, y por eso es que el Frente Amplio hasta este momento está discutiendo cómo va a ser el voto, porque miren, en estas circunstancias también sacar a una ministra de Economía, ¿en qué le favorece el Perú? La política económica, en realidad, lo que depende mucho de quien lidera este gobierno, de Vizcarra. Entonces, él podrá poner un nuevo ministro, una nueva cara, pero creemos que hay que insistir porque el gobierno cambie de política y no solamente de caras, ¿no? Entonces, ahí tenemos justamente una preocupación y por eso analizamos con responsabilidad. No compartimos la postura que tienen algunos partidos políticos como Podemos Perú, como UPP, que en este momento lo que quieren es por revanchismo la cabeza de la ministra. Claro. Y de hecho que ni siquiera terminaron que termine la dejaron terminar de sustentar y ya la estaban cuestionando y ya le estaban ofreciendo la censura. Yo creo que esa es una posición demasiado irresponsable. Claro, digamos que el argumento se centra principalmente en la distribución de los bonos, que no ha sido de manera equitativa, que ha existido o que ha tenido una serie de falencias, pero adicionalmente se lo está cuestionando porque empresas ligadas a su padre, se dice, también habrían facturado con el Estado, y personas de su entorno se habrían favorecido con contratos laborales con el Estado. Digamos que esto se ha demostrado. Hay una investigación en curso por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ¿o no? Sí, hay una investigación en curso, pero para ser honesta, realmente la ministra ha dado explicaciones de cuál ha sido la vinculación de su papá como accionista de una empresa, que le han dado pues un contrato, pero que el papá ya estaba desligado hace mucho tiempo, incluso tiene un proceso judicial contra la empresa porque no le ha pagado a él. Entonces, yo creo que no es el centro, no debiera ser eso el centro, porque no son cosas escandalosas, digamos, de grandes beneficios. Es verdad que algunos partidos gritan y levantan esto, pero siendo honesta, esto no ha llevado ni siquiera a que
la Comisión de Fiscalización, por más que ha hurgado, digamos, tenga un informe concluyente que diga sí, hay un escándalo de beneficio en relación a la ministra. Entonces, siendo objetiva y clara, yo creo que en este momento, por supuesto que hay que seguir cuestionando al gobierno, sobre todo a la cabeza del gobierno, a Vizcarra, de cómo hace la distribución económica, digamos, de los recursos, cómo le insistimos con el tema de que vuelva el bono universal, de que atienda a los más pequeños, a los más pobres, a la gente que está en el campo, los agricultores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se debe exigir. Pero yo creo que sí, yo lamentablemente veo un afán más bien revanchista de algunos partidos políticos que además no sustentan debidamente por qué la ministra tiene que salir, por ejemplo, en el Pleno, y por eso tu comentario es cierto, hemos recibido muchas críticas como Parlamento, porque ahí ya no hacen distinción, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo es posible que en el debate algunos parlamentarios, por ejemplo, insistan en el tema de que Reactiva Perú es un regalo que le han dado de millones de la plata de los peruanos a las grandes empresas? Eso es inexacto, eso es falso, ¿no? Porque no ha habido dinero y la ministra lo explicó, y de hecho eso cualquier persona informada lo sabe, digamos, lo explicó y dijo no, hay un problema sí en la garantía, porque como Estado nos ponemos como garantes y ahí sí debemos atacar, pero si vamos con argumentos desinformados o diciendo saquen la plata del BCR porque esa es la plata de todos los peruanos, no, pues ese es un argumento además que carece de mucha información, porque el BCR no es que tenga plata de los peruanos que podamos agarrar cuando querramos, ¿no? Y lo podamos distribuir, etcétera. Entonces, eso le quita seriedad al debate, eso le quita seriedad a cómo nosotros planteamos, digamos, y cuestionamos al propio gobierno. El Parlamento tiene que cuestionar con fundamentos y decir, aquí están las fallas, ¿no? El asunto está, doctora, en que también hay muchos advenedizos, ¿no? Sujetos que les cayó la curul del cielo, lamentablemente, que no están preparados para asumir una responsabilidad tan seria como lo es justamente el ser un padre de la patria. Sí, yo creo que ahí tenemos que tener muchísima responsabilidad, porque fíjense, uno puede ser una persona incluso que no tiene los estudios suficientes, etcétera, pero el Estado, fíjense, a cada parlamentario nos paga la posibilidad de contratar asesores. Entonces, es una irresponsabilidad que nosotros salgamos con posiciones que no tienen sustento, cuando incluso se nos está pagando los asesores para que nosotros podamos hacer un buen papel. Yo soy muy crítica y por eso muchos de mis colegas también no tienen a bien estas críticas, porque yo en algún momento les he dicho esto, ¿no? Que cuando hacemos este tipo de ofrecimientos, llamados sin sustento, nos convertimos estamos haciendo populismo demagógico, y el populismo demagógico es tan peligroso como la corrupción, y eso yo creo que está pasando mucho, Heller, en este Congreso, porque por mala suerte este Congreso solamente es transitorio, y muchos de los congresistas que están ahora sentados ahí están en campaña política porque quieren llegar a los gobiernos regionales o quieren volverse a postular. Entonces, como estamos en etapa preelectoral, eso también favorece mucho a este tipo de generación, digamos, de discursos tan populistas, demagógicos, que finalmente no nos llevan a buen puerto, no le dan seriedad a este debate. Y entonces, doctora, ¿usted cree que va a prosperar la censura de la ministra María Antonieta Alba o no? Mire, no sé si se consigan los votos, es difícil. ¿Cuántos se necesitan? ¿30, 33? No, eso solamente para presentar la moción, sí se necesita unos 30 votos, 30 y ya votos. Eso yo entiendo que ya lo tienen recogidos, ¿no? Es más,
al parecer llegan como a 42 votos los que piden la censura, pero otra cosa es ya el voto por la censura, ¿no? El voto por la censura, una vez que se presenta esta moción de censura con este número de firmas, se somete a la votación de todo el pleno y ahí tienen que conseguirse 85 votos que no sé si se alcance, ¿no? No sé si se alcance, yo espero que esto se evalúe, porque otra cosa que yo temo, y lo digo abiertamente, es que detrás también de cada votación existan negociaciones. ¿Por qué? Porque hay partidos políticos que lo que están buscando es negociar un poco el voto con el Ejecutivo, llegar a acuerdos, y eso creo que es éticamente incorrecto. Acá lo que debemos buscar es evaluar primero. A mí me parece muy bien que hayamos llevado a la ministra la interpelación, porque es un mecanismo que nos ha permitido que ella conteste cosas que nunca nos contestaba, porque hay que decirlo también, esta ministra es absolutamente, digamos, es muy estratégica. Cuando vamos a reuniones con ella, siempre te contesta lo que quiere contestarte, y muchas veces han quedado en el aire muchas cosas que nosotros le exigíamos que nos responda y simplemente no lo hacía. Entonces la interpelación ha servido y ha sido muy importante porque ha contestado muchas cosas que no nos había contestado antes, y creo que eso nos deja el panorama más claro. Bien, y luego la censura es otro tema, ¿no? Porque eso significará ya que hacemos que esta ministra la saquen, y quién viene, que ese es el otro dilema. ¿Vendrá alguien mejor? ¿Vendrá alguien peor? En medio de una circunstancia de crisis tan fuerte como vive el país, ¿no? Claro, doctora, pero frente a estos pedidos de censura, también lo que debe saber el pueblo peruano es que justamente los parlamentarios de estos grupos políticos que están tratando de ahogar al país en un vaso de agua, representan a aquellos grupos políticos que no quieren que para el próximo proceso electoral se apliquen las reformas que el pueblo peruano aprobó en referéndum. Y hay aquí un problema porque se están dilatando los tiempos y aparentemente, si bien es cierto, se dice, ¿no?, de que hay la voluntad de este Congreso para que se hagan las reformas necesarias y en todo caso se aplique ya lo que el pueblo se expresó a través de las urnas, pero en la práctica resulta de que se están dilatando todos los tiempos y ya no habría plazo para que finalmente en el próximo proceso tengamos una elección en donde obviamente se pongan en práctica las reformas aprobadas mediante la democracia. ¿Cuál es la crítica que usted le hace en relación a todas estas dilaciones y en todo caso qué se está haciendo desde el Frente Amplio para evitar que esto ocurra? Sí, mire, en algunos casos nosotros hemos logrado que avancen el tema de la discusión de las reformas políticas de cara a las próximas elecciones, porque acuérdense que este periodo lo que nos exige es hacer reformas inmediatas que no pueden pasar del 28 de septiembre, porque si no ya no se aplican en la próxima elección. Y entonces ahí hemos estado peleando muy fuerte, por ejemplo, para que salgan las reformas en torno a cómo va a ser la democracia interna de cada partido. Eso ya se ha aprobado, es decir, que se estableció normas específicas para esta elección, donde los partidos políticos, por ejemplo, no han podido inscribir a toda su militancia o no han podido renovar sus cuadros. Entonces ya hay aprobadas una serie de normas que lo que harían es facilitar, digamos, que los partidos elijan internamente a sus dirigencias, que puedan renovarlas, para que puedan elegir sus candidatos a la próxima elección. Se ha aprobado también algunas normas que tienen que ver con las medidas de seguridad, bioseguridad, digamos, que se tienen que aplicar para las próximas elecciones. Eso se va avanzando, ¿no? El tema de paridad y alternancia se logró aprobar, pero hay un conjunto de normas que yo también temo que más bien se esté dilatando el tiempo y que no se quieran tratar. Por ejemplo, pongo un ejemplo, hay una cosa pendiente, ¿no? El tema de aprobar que ya para las próximas elecciones no puedan postular personas que tienen una sentencia, aunque fuera en primera instancia, un sentenciado
no debería ser candidato para unas elecciones, para ocupar un cargo público, ¿no? Entonces, ya tenemos aprobado en una primera legislatura esa reforma, pero resulta que tenemos que votar, por ser una reforma constitucional, se tiene que votar en una segunda votación, digamos, ¿no? Y en la segunda votación lo que pasó es que dos partidos políticos como son Podemos Perú y UPP cambiaron su voto. Ya midieron que esa reforma les iba a afectar a sus candidatos como Urresti, por ejemplo, y ya no quieren aprobarla. Entonces, eso ha frustrado, por supuesto, esta reforma, y se le está dando largas y largas a este tema. Mañana tenemos pleno y no veo que se haya agendado ese tema que es fundamental, ¿no? No se quiere agendar, yo creo que se quiere dilatar de manera expresa porque hay muchos candidatos y muchos incluso parlamentarios que quieren volver a ser candidatos y que ya tienen una sentencia y eso los inhabilitaría, tipo Urresti, tipo Acuña, tipo el propio Alarcón, etcétera, una serie de congresistas que están en nuestro Congreso y fíjense son personas sentenciadas. Eso no se debería seguir permitiendo, pero si tenemos un Congreso que por un lado sale a decir yo soy el Congreso del pueblo, pero por el otro lado no quiere hacer estas reformas, miren, es terrible, porque lo que tenemos es un Congreso que probablemente no solamente sea populista, sino que favorezca la corrupción. Claro, doctora, pero se supone que el pueblo se expresó en las urnas, acudió a un referéndum y lo que se ha aprobado en este referéndum tiene que ponerse en práctica. ¿Por qué el Congreso está tomando esta decisión? Porque esto en realidad es un revés para el propio Congreso, debido a que el pueblo peruano se expresó de manera espontánea y de manera masiva en las urnas. Sí, en relación a esa reforma se impulsó en el periodo pasado ya algunos avances, pero efectivamente hay varias cosas pendientes que todavía no se quieren discutir, ¿no? Que hay temas que no se quieren discutir, que no se quieren abordar o que se manejan de manera muy, digamos, hay una manipulación, por ejemplo, el tema de la eliminación del voto preferencial, que también es un pendiente, porque no podemos seguir en los partidos políticos con este sistema que permite que entre candidatos del mismo partido se hagan la competencia, que gane el que tiene más plata, etcétera. Esas son cosas que se tienen que desterrar, pero tampoco se quiere tratar, ¿no? Es un tema que también se va dando largas, que dicen, bueno, o el tema del financiamiento de partidos políticos, ¿no? Que eso lo vamos a discutir en breve, pero fíjense, el dictamen que se ha aprobado sigue permitiendo que los partidos sean financiados por personas privadas hasta 120 UITs, es decir, que cualquier persona privada, un empresario, por ejemplo, puede poner plata hasta $500,000 para un partido político. Nadie pone dinero sin un interés detrás, por lo menos no tanto dinero, ¿no? Entonces, se está permitiendo y se está favoreciendo que los partidos políticos sean financiados por estos intereses privados, intereses soterrados, que después hacen pues que lo público se empeñe, quede empeñado, pues, ¿no? Porque después de eso vendrán la devolución de favores, etcétera. Entonces, es terrible porque nosotros hemos estado en la última sesión de la Comisión de Constitución, de la que yo hago parte, estuve batallando mucho, digamos, diciendo no podemos seguir permitiendo que los privados financien en este nivel, hay que bajarle por lo menos esa proporción de dinero que pueden dar, deberíamos limitar los aportes a los militantes, pero es una voz casi disonante la del Frente Amplio, ¿no? Porque el resto de partidos políticos es como que mira para el techo y dicen, no, todo está bien, ¿no? Sigamos permitiendo que los partidos sean financiados por cualquiera. Y eso es terrible, para mí es terrible, y para nosotros como partido es frustrante porque esos partidos justamente que salen a decir somos los partidos del pueblo son los que no quieren que haya este tipo de reformas. Claro, y este es un retroceso que se está teniendo, doctora. Pero a ver, me preguntan a través de nuestra transmisión de Facebook, nos preguntan y nos dicen,
¿qué es lo que está haciendo la congresista Mirta Vázquez por la provincia de Celendín? Nuestros oyentes quieren saber de repente cuál es la labor que usted está desempeñando justamente en favor de nuestro pueblo. A ver, una cosa que tenemos que volver a entender, es, y yo lo recalco siempre porque no voy a ser, digamos, nuevamente caer en estas voces populistas que mucha gente suele caer, ¿no? Los congresistas tenemos tres tipos de labores. La principal es la de legislar, y legislamos para toda la ciudadanía, no podemos legislar para una población por más que la querramos y por más que estemos siempre pendientes de ellos, ¿no? Nuestra segunda labor es el tema de la representación, que eso nos permite que nosotros podamos hacer de alguna manera, intervenir en algunas acciones para que se favorezca y se solucione algunos problemas que se pueden presentar en entornos de donde nosotros provenimos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en esas labores, en este marco de la pandemia, nosotros hemos hecho varias acciones que tienen que ver con la atención, sobre todo de la emergencia, que era lo principal ahorita mismo, y hemos estado nosotros en constante coordinación, seguimos con los ministerios, con la PCM, pero en específico con los ministros que están encargados del caso Cajamarca, para ver que se pueda atender los requerimientos de salud para toda la región. Es verdad que hay algunos casos particulares. Por ejemplo, yo abogué mucho y sigo haciéndolo por el caso de Celendín, porque ustedes no tienen hospital. Ustedes no tienen hospital y en medio de la pandemia se necesita que se puedan hacer instalaciones, se puedan mejorar o se pueda instalar un hospital de campaña. Entonces nosotros pedimos que se habían aprobado 3 hospitales de campaña para Cajamarca y dentro de estos lugares nosotros abogamos porque uno donde se instale sea Celendín. Sigue en pie ese pedido y estamos nosotros constantemente reuniéndonos. Esta semana nos vamos a volver a reunir con los ministros para ver cómo se provee, digamos, y si hace posible esto. Ahora, la pandemia está reduciendo sus digamos, los niveles, pero eso no puede eximir la responsabilidad del Estado de que pueda atender los requerimientos más urgentes. Claro, doctora, pero pero para Celendín hay un pedido expreso que lamentablemente está tardando demasiado, que es justamente la construcción del nuevo hospital de Celendín, ¿no? Exacto. No necesariamente un hospital temporal para atender la emergencia, sino un verdadero hospital como lo tienen las provincias como Cajabamba, lo tiene Jaén, y otras provincias de nuestra región de Cajamarca. Así es. Entonces, miren, la discusión próxima justamente por este cambio de circunstancias, porque nosotros hace un mes estábamos peleando porque pongan el hospital temporal en Celendín mínimamente, porque la pandemia parecía que nos desbordaba. Luego empiezan a bajar los límites y ahora nosotros estamos replanteando. A lo mejor no es que sea un hospital temporal, sino que vamos a exigir que ya en Celendín se cumpla con construir un hospital permanente y que se lo pueda implementar y que pueda responder, por supuesto, a todas las necesidades, ya no solamente de la emergencia. Y en ese intento estamos haciendo las gestiones, acabamos de remitir ayer un documento al ministro de Defensa para que nos reciba en esta semana nuevamente y seguir tratando el tema. Luego, de manera general, para toda la región hemos hecho varias gestiones para el tema de provisión de pruebas rápidas para la pandemia, el tema de medicamentos, para que se les pueda mandar medicamentos, para proveer varios de estos instrumentos que se necesitaban para controlar la pandemia. Hemos estado apoyando justamente para que se pueda desembolsar los créditos para varios agricultores, ¿no? Que también benefician a agricultores de Celendín. Estamos en esas gestiones nosotros constantemente, pero fíjense, esa es la forma, digamos, que nosotros tenemos de actuar para que determinados pueblos como Celendín, a quien yo tengo especial cariño, por supuesto, puedan, en medio de estas circunstancias también,
verse beneficiados con algunas acciones específicas en el marco de todo lo que se está haciendo para atender la pandemia, ¿no? Bien. Entonces, estamos tras eso. Bien, la última pregunta para cerrar, la verdad es que el tiempo nos ha ganado. Nos dicen, Heller, pregúntale si como congresista apoyará doña Mirta Vázquez a la conversión de unidad ejecutora de la Red 3 de Salud. Esto creo que está en sus manos, ¿no? Y si contamos con su apoyo y voto, nos dicen, o va a ser igual que Marco Arana, que dio la espalda a Celendín cuando se necesitó de su apoyo para que se pueda convertir la Red 3 en una unidad ejecutora. A ver, el tema de la conversión de una red en una unidad ejecutora, en realidad no depende, no está en manos de los congresistas, por si acaso, ¿no? Es una gestión eso es una determinación que se toma a partir de las evaluaciones técnicas que hace el ministerio. ¿Qué podemos hacer nosotros los congresistas? Sí, podemos acompañar esa evaluación y decir, miren, esto, y nosotros también con nuestros técnicos evaluar si efectivamente eso procede, insistir en que se ejecute lo más antes posible. O sea, yo he estado mirando el tema, creo que tienen razón, que hay elementos para que se pueda convertir efectivamente en lo que están pidiendo, y lo que yo haré es insistir porque eso avance. Ahora los procesos están bastante estancados y lo que podemos hacer nosotros es pedir que avancen, presionar y estar detrás para que justamente estos pedidos se empiecen a ejecutar, ¿no? Bien, pero esa decisión de si se convierte o no una red de salud en unidad ejecutora pasa por el voto del Congreso, ¿no? Porque ustedes aprueban el presupuesto y entonces en base a la aprobación del presupuesto es que se destina justamente recursos. Te explico cómo funciona esto para que la gente no esté justamente con informaciones que no son exactas, ¿no? Nosotros como Congreso lo que hacemos es aprobar el presupuesto público de todo el Estado y por cada una de las, digamos, de los sectores. Este año ya nos presentó el Ejecutivo el presupuesto y está aumentando a nivel nacional 13% el presupuesto para el sector salud, 13%, pero ese 13% nosotros no podemos intervenir en decir ese 13% se va, por ejemplo, para Cajamarca o ese 13% se distribuye para que se conviertan redes ejecutores, unidades, etcétera. Eso no podemos nosotros determinar porque esa es exclusiva competencia de los ministerios. Nosotros como Congreso lo único que hacemos es aprobar el presupuesto general de la República. ¿Qué se tiene que hacer? Entonces, para eso, una vez que se aprueba y este año le están aumentando 13%, que es bastante considerable, lo que hay que estar fiscalizando es cómo se va a distribuir ese 13%. Y ahí sí nosotros podríamos fundamentar que, por ejemplo, en regiones como Cajamarca y en Celendín se necesita para la inversión para que pase de red en unidad ejecutora. Eso es lo que podemos nosotros argumentar una vez que ya se apruebe el presupuesto y que se empiezan a distribuir los mismos para las regiones y el ministerio empieza a tomar acciones sobre cómo se va a distribuir el presupuesto. En todo caso, ¿quién tiene la decisión de aprobar la conversión de unidad ejecutora de la red de salud de Celendín? La ministra de Salud. Ella es la encargada. La ministra de Salud junto con la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, porque acuérdense que el tema de salud está descentralizado. Entonces ahí es Ministerio de Salud más Dirección Regional de Salud quienes toman la decisión en manos de ellos y además a partir de la evaluación técnica son que toman la decisión si se puede convertir o no. Pero por ahí tendrían ustedes como congresistas que darnos una manito, pues sí, porque Celendín necesita contar ya con su unidad ejecutora. Ahí sí podemos hacer labor de fiscalización y mirar que se hagan las cosas correctamente para que se pueda convertir. Yo creo que en el caso de Celendín cabe porque realmente ustedes están con un nivel de implementación en temas de salud absolutamente bajo, no tienen digamos, por ejemplo, el tema del hospital, la falta de recursos humanos, etcétera, es claramente, notoriamente, están en desventaja en relación a otras provincias, ¿no? Bien, muchas gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elera. Saludos. Bien, gracias. Ha sido la congresista Mirta Vázquez Chuquilín.